Muy buenas amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estudiar física. La vez pasada quedamos en una pregunta por responder hoy, que se trata de por qué los patrones de medida son de origen natural. Pero antes que todo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y le des clic a la campanita. Ahora sí, vamos a estudiar. Bueno, resulta que en física cuando hay un comportamiento repetitivo, se puede medir el tiempo, pero se tiene que tener en cuenta que ese comportamiento, valga la redundancia, se repita una, dos, tres veces. Ese fenómeno lo vemos, por ejemplo, en la rotación de la Tierra. La, eh, la rotación de la Tierra es sobre su propio eje, entonces tiene, en un día, da una vuelta sobre su propio eje. Y sabemos que también el fenómeno de traslación de la Tierra en 365 días le da una vuelta al Sol. Entonces, ese es un periodo que involucra entonces un ciclo que se va repitiendo. Entonces, antes de llegar a esa unidad de días, tuvieron que haber estudiado las horas. Y antes de la hora, tuvieron que estudiar los minutos y así. Hasta primero se estudiaron fueron los segundos. Entonces, el segundo, ¿cómo se define? Como la sesentava parte de un minuto. Y un minuto, ¿cómo se define? Como la sesentava parte de una hora. Y una hora se define como la veinticuatroava parte de un día. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un cambio de día? Entonces, el sol, cuando está en lo más alto del firmamento, es decir, al mediodía, hasta el otro mediodía, sabemos que se cumple un día. ¿Listo? Por esa posición del sol. Ahora bien, en 1967 resulta que solo se conocía ese patrón de medida acerca de la rotación de la Tierra. Pero ese patrón no es muy exacto, porque en los cambios de estaciones, entonces la Tierra sufre fluctuaciones, lo que da a entender de que su movimiento de rotación no es uniforme. Entonces, con ganas de tener una exactitud en cuanto a ese patrón de medida de segundo, entonces se utilizó el cesio. Este elemento químico que tiene una electronegatividad hasta 6, un nivel energético de 6, se pueden excitar los electrones con un haz, es decir, llevar los electrones del cesio a su nivel energético 7, a su mayor en nivel energético. Cuando estos haz de electrones se devuelven, eh, perdón, cuando se devuelven, entonces eh, ellos se devuelven con una energía electromagnética y causa una frecuencia. Esa frecuencia se llama frecuencia de resonancia. ¿Listo? Entonces esa frecuencia de resonancia es un periodo de vibración atómica y se da con ese elemento de cesio. Ese periodo de vibración atómica es un valor de 9.192.631.770 Hz. Y dicho medidor, entonces es un medidor que se le dio el nombre como reloj atómico. Pero también hay un patrón de medida natural. Es, el, es un material radioactivo que pertenece al carbono 14, C14. Y ese material radioactivo se encuentra entonces en los anillos de los árboles y en los sedimentos en la profundidad de los ríos. Este material radioactivo entonces permite
con los análisis de la vida del carbono, permite saber el tiempo de vida de los materiales orgánicos. Entonces, con este material radioactivo podemos saber hace cuánto ha existido o hace cuántos miles de años han existido los elementos los elementos orgánicos o hace cuánto han crecido. Espero que te haya gustado esta clase. La clase que sigue es cómo llegaron a medir la distancia de aquí a la Luna y también cómo calcular la distancia de aquí al Sol o a cualquier cuerpo celeste. Muchas gracias por la atención y estén pendientes a la próxima clase.